empezar con el capítulo de nefrología. Y me olvidaba, por favor. Se pierde esta vez un examen, nadie sale del salón. Así es. Nadie sale del salón. Y si no aparece el examen, se suspende el examen y vuelvo a tomar otra fecha. ¿Correcto? No se puede perder un examen. No se puede perder. ¿En dónde estamos cayendo? ¿No? En la informalidad. En lo que criticamos, lo que vemos afuera, lo estamos haciendo acá. Robarse un examen. ¿Por qué finalidad? Negociar, criolamente, como decir, trampear, ¿no? Hacer el banco de preguntas, vendérsela y haber alumnos que compran el examen. Futuros médicos, ¿no? Si desde ahora compran lo que quieren aprender, de médicos, ¿qué serán? Adiós la ética, juramento hipocrático, cuando sean médicos. Entonces tenemos que corregir esas cosas. ¿Ya? Acá estamos formando médicos, no cualquier persona, ¿no? Como alguien dijo justo en una entrevista, estamos viendo hace unos días, no cualquiera puede ser médico, no cualquiera puede ser, pero no cualquiera tampoco es ser médico y es ser genio. Eso demuestra la actitud de ustedes, no solamente como personas, sino de la formación que ustedes traen de su casa. Eso es formación de la persona y eso deja mucho que desear, ¿no? Así que por favor, que sea la última vez que se pierde un examen y algún día la cosa da vuelta. Ya por ahí estoy trabajando. Al primero que yo vea vendiendo banco de preguntas, a ese yo lo voy a ahorrar el costo. Y me voy a enterar. Entre ustedes mismos, ya alguien me va a averiguar. Y ya se lo he dicho, y ya se lo he pedido y me lo va a averiguar. Y a ese le voy a poner la puntería hasta que se gradúe el médico. A ese le voy a poner la puntería. Porque no podemos permitir ese tipo de actitudes. Yo no estoy acostumbrado a eso, ni por mi formación profesional, ni por mi formación personal. ¿Correcto? Esta es la última. Hoy se pierde una prueba, nadie sabe. Así nadie sabe. Y no aparece, nadie sabe. Y el alumno lo sabe. Me llevo la tarjeta y no lo sé. Y darán otro día. Y se los tomo teóricos, así me tomo un día entero, teórico cada uno. ¿Estamos de acuerdo? Y nadie va a decir que no puedo hacerlo. Sí, puedo hacerlo porque la semana se puede tomar de la forma que yo quiera. Listo. Entonces empezamos con la parte nefrológica. El paciente que está con una lesión al tracto urinario vamos a centrar en la relación de la región lumbar, ¿no es cierto? La vía urinaria, los genitales. Y las manifestaciones clínicas, como son la presencia de edemas, hipertensión, signos de insuficiencia renal. En sí, no tenemos cómo llegar, no tenemos cómo aplicar el examen metodológico, ¿no es cierto?, de la ocultación, de la constitución, de la palpación, por la ubicación anatómica de los riñones. Pero sin embargo, si bien es cierto que no podemos aplicar la metodología exploratoria, creo que el riñón es uno de los órganos o sistemas, el sistema nefrológico que da manifestaciones de un inicio cuando hay algún compromiso de los riñones, de la vejiga, de los huesos, inmediatamente traduce una manifestación clínica, ¿no? Y eso nos permite orientarnos, ¿no? Encontramos hipertensión arterial, definitivamente tenemos que pensar indirectamente como causa a nivel renal o como consecuencia de la hipertensión también de una lesión renal. ¿Es cierto? Encontramos edema, trastorno hemodinámico típico característico que puede ser de origen renal como también cardiológico, o lo cardiológico complicar también lo renal cuando tenemos presencia de edemas, ¿no? Insuficiencia renal, lo estamos viendo todos los días, ¿no? Describimos, por ejemplo,
patología incluso muscular, ¿no? Una radiomiolisis, como lo hemos visto, puede producir una insuficiencia renal. El riñón se tapona, ¿no es cierto? En trastornos de destrucción de eritrocitos, el riñón se tapona, nos lleva a una insuficiencia renal. En ancianos o en niños, ¿no? La pérdida de agua, de electrolitos, con solamente vómitos, lleva rápidamente a una paciente o un paciente a una insuficiencia renal. Entonces, este sistema, como les decía, traduce bastantes manifestaciones, a pesar de que no lo podemos explorar como el corazón, como el pulmón, como el abdomen, inclusive, no podemos aplicar exactamente la metodología de inspección, de ocultación, de palpación, ¿no es cierto? Pero nos permite el cuadro clínico poder determinar si hay algún componente, ¿no? La historia básicamente de la patología renal está en función a la enfermedad previa, ¿no? Antecedentes de proteinuria, de hematuria, de coluria o de edemas nos hablan de que hay algún componente. Y este componente sí traduce, digamos, el daño que puede hacer. Cualquier proceso inflamatorio o metabólico que produzca un daño a nivel del riñón deja una secuela. Desde el simple hecho de una hidronefrosis por un cálculo, por una litiasis, produce destrucción del volumen de las nefronas, que son la unidad fundamental. Entonces, si el paciente puede recuperarse, sí se puede recuperar, ¿no? Pero deja cierto margen de lesión. Lo más común son las hidronefrosis, que en eso, desde el punto de vista semiológico, ustedes tienen que ser muy detallistas, ¿no? Y yo les digo, hay, por ejemplo, un colega mío, amigo de años, ¿no? Tenía un cálculo renal. A mí me dio un cálculo renal las dos veces en el último. A ojos cerrados no me voy a meter a hacer la operación, no me queda otra. Porque los cálculos no querían salir. ¿Cuándo se interviene? Cuando el cálculo es un cálculo coraliforme, es decir, el cálculo coraliforme es un cálculo que incluso dibuja la silueta de la pelvis del cáncer renal, es tan grande que se dibuja casi igualito. A eso le llamamos cálculo coraliforme. Pero sin llegar a ser un cálculo coraliforme, un cálculo que está ahí flotando en el sistema renal, ¿no es cierto? Hace también un efecto de válvula, ¿no? Viene, llega como una pelotita de ping-pong, baja por la pelota, ¡pum!, se tapa. Produce el cólico, produce el dolor, viene el tratamiento, se produce la hidratación, migra un poquito, desatora digamos, el volumen urinario, pero no sale. Pero el paciente dice, ya me voy a operar después, y sigue pasando. Pero en ese juego de válvula, ¿no es cierto?, comienza a haber una retención urinaria, ¿no? Y les cuento el caso más real del caso mío, ¿no? En el segundo episodio de litiasis renal que yo tuve el año pasado, ¿no? Meses antes, yo comencé a notar una cierta disminución en el chorro urinario, ¿no? Entonces yo dije, por mi edad puede ser ya la próstata, mi idea. Y cuando después, justamente 3 meses después, me apareció el dolor cólico. Entonces me hospitalicé, me terminé en el cálculo. Después de la operación del cálculo yo recupero el chorro urinario. Entonces no era próstata, ¿no es cierto? Era el cálculo. Que estaba, digamos, adherido al ureter y que iba creciendo de a poco, no se movía, de a poco. Iba disminuyendo el volumen de un ureter, el volumen de orina. Entonces, esa era la explicación por qué disminuía el chorro urinario, ¿no? Entonces, el corolario es cuando ustedes tengan un paciente con un cálculo renal, avísenle, díganle, eso no va a pasar solo 1, 2, tiene una complicación severa de que produce una hidroefrosis. Cuando digo el colega mío, no se opera. Ahora está con insuficiencia renal, solamente por un cálculo. Porque el cálculo produjo ¿qué? Una sobredistensión de toda la vía urinaria y una distensión del riñón. Esa distensión
presión por acúmulo de la orina comprime al riñón y este riñón crece en volumen, pero esa compresión es producto de la retención urinaria y al hincharse y al comprimir va destruyendo nefrona por nefrona, hasta que alcanza un porcentaje mayor, ¿cierto?, del 30-40% de la superficie renal y ya comienza a haber una falla renal. Entonces, no se debe, todo cálculo renal, así sea hallazgo, debe eliminarse, debe operarse. El riesgo de una insuficiencia renal producto de una hidronefrosis es bastante posible y es preferible un ratito de anestesia, como a mí me dijeron, media hora, entras a las 7, a las 8 estás en tu cuarto tomando desayuno, y entré a las 7 y perdí a las 2 de la tarde, casi me muero. Un paro, chocado, arrítmico, todo medio. Es que lamentablemente, y ustedes con la experiencia se van a dar cuenta, los médicos, las enfermeras, cada vez que entramos a hacer operaciones somos los pacientes de los casos inesperados, no sé por qué. Siempre en sala, si entra un médico, algo pasa. Se choca, se cruza, no responde, sangra, se infecta. Somos los pacientes, parece que alguien de arriba quiere sacar el clavo, tú hiciste esto, ahora cómo, ¿no? Y yo entré a las 7 de la mañana, no me acuerdo nada, despertado a las 2 de la tarde, un dolor del cuello, pero que me habían intubado, pues me habían estirado por acá, me ardía la garganta. Cuando era una operación sencilla, la anestesia, me entra con un cistoscopio, y hasta ahora no encuentro, creo que lo encontré la vez pasada, pero les voy a pasar acá mi citoscopía para que vean cómo es y cómo actúa el rayo de láser. Entra como un submarino y cómo dispara, cómo diluye el cálculo. Todo es bonito en Catania, pero con tal de paciente, la verdad, casi me muero. Cuando desperté tenía presión 9, frecuencia 60, no respondías al volumen, al cloruro de sodio, estabas hipotenso, chocado. Vino el anestesiólogo, vino el cardiólogo, que digan los padres. Así, y yo, nada. Cerré los ojos y los abrí. Para mí había sido un parpadeo, ¿eh? Pero yo he pasado de 7 hasta las 2 de la tarde. Camino al cielo, ¿no? ¿Será así? Si es así, contra mi fe católica que tengo, es como si nos bajaran el telón. Nos apagan la luz, chao. No hay nada, ni burbujita, ni luz al fondo, nada. Se apagó la luz, así es simple. Así que pórtense bien. O del examen oral. Sí. Infecciones urinarias recurrentes también son importantes las infecciones recurrentes. ¿Qué implica una infección urinaria recurrente, por ejemplo? ¿En qué podríamos pensar? Un paciente que viene con una infección urinaria, le damos tratamiento 15 días, a los 2 meses viene nuevamente con otro proceso urinario. Cada 4 meses, cada 2 meses, así infecciones urinarias. ¿Qué nos hace pensar? ¿Ah? No tanto como inmunodeprimido, porque esto se ve. ¿Ah? ¿Por qué? Promiscuidad. Podría ser, pero promiscuo están protegidos. ¿A otra cosa? Mala limpieza. ¿Ah? Mala limpieza. Pues eso sí, vemos bastante, en mujeres bastante, ¿no? Los hábitos de higiene implican bastante, en la mujer implica bastante, porque ya de por sí, por naturaleza, ustedes saben, ¿no? La uretra femenina es más corta, ¿no es cierto? Y las cistitis son bastante comunes post relaciones sexuales, justamente por esa cercanía que tiene, ¿no? Entre la distancia de la uretra con la cistitis a repetición son bastante frecuentes, ¿no? La litiasis renal también produce unos procesos infecciosos recurrentes, ¿no? Bastante común, bastante, digamos,
frecuente. ¿Por qué tiene proceso de infección? Puede ser por un caldo, produce una éstasis de orina y eso produce una proliferación de gérmenes, ¿no es cierto? ¿Qué más? Las prostatitis en los hombres, bastante común. ¿No? Infecciones a repetición de la próstata también, bueno, lleva una infección urinaria recurrente. Los diabéticos también tienen infección urinaria recurrente. Diabético mal controlado, definitivamente, ¿no? Justamente en pacientes diabéticos acostúmbrense cuando viene por debut infecciones urinarias, infecciones a repetición, es diabético, lo primero que tienen que pedir ustedes, aparte de la glucosa, va a ser su hemoglobina glicosilada. Con eso yo tengo un aspecto. Si me viene alterada o alta la hemoglobina glicosilada, la causa de infección urinaria es una diabetes no controlada. No, porque es bastante común. Así como la dermatomicosis también es bastante común en los pacientes diabéticos no controlados, igual las infecciones urinarias pueden ser una primera manifestación de que ese paciente está llevando mal su diabetes, ¿no? Son signos que nos deben hacer pensar y inmediatamente pedir los exámenes correspondientes, ¿no? A veces no pedimos la hemoglobina glicosilada porque el paciente crónico lo vemos siempre, ¿no? Y cada vez que viene la consulta el paciente hace dieta de 2 días, no come nada para tener la glucosa. Acá también mi glucosa está normal, ¿no? Pero sin embargo si pedimos la hemoglobina glicosilada va a estar totalmente alterada, ¿no? Antecedentes de oliguria, nicturia y poliuria. Antecedentes de oliguria. ¿Cuándo tenemos oliguria? Si tenemos un paciente con oliguria, ¿en qué podemos pensar? ¿Ah? Puede ser una hiperplasia prostática, sí. Una disminución del volumen urinario, sí, ¿no? Pero tiene sus características, ¿no? Es continua, permanente, progresiva, de inicio progresivo, ¿no? Y otra causa de oliguria que no sea así. Oliguria brusca, repentina, causa. En niño o anciano, deshidratación. La deshidratación es un elemento bastante común, ¿no? Que nos debe hacer pensar, ¿no? Que hay una falla en la filtración glomerular, ¿no? Definitivamente, la oliguria es un signo importantísimo. Nos habla de que hay probablemente una insuficiencia, hablando ya de insuficiencia renal, de que puede haber una insuficiencia renal. ¿Y cuál es el objetivo? ¿No es cierto? El objetivo es justamente que el riñón no se tapone, porque hay un periodo de espera en la evolución de una oliguria. Si no la corregimos, eso ya no se corrige después, el riñón queda totalmente inservible, queda taponado. Entonces se tiene que perfundir muchas veces con diuréticos al riñón para que éste no deje de funcionar, ¿no? Y se repone los líquidos. Entonces la oliguria es un signo importantísimo en la detección de cualquier proceso de carácter de insuficiencia renal. La nicturia, ¿ah? En ancianos podría ser, ¿qué más? Dos enfermedades de nicturia. Dos enfermedades que provocan nicturia. No. Típica, característica. Hipertrofia prostática. El paciente va a orinar 2 veces en la noche. Se despierta para orinar. Orina de a poquito. La otra enfermedad de nicturia, diabetes, ¿no? La diabetes, ¿no? La poliuria, diabetes, ¿qué más? ¿Ah? ¿Y la diabetes insípida? ¿Qué es la diabetes insípida? Pregunta examen, no saben qué es diabetes. Antecedentes de infecciones de piel o garganta, ¿por qué? ¿Por qué? El riñón de piel o garganta, ¿qué tiene que ver la piel o garganta con el riñón?
la glomerulonefritis postestreptocócica. Elemental, ¿no? Elemental. Que producen complejos antígenos-anticuerpos y destruyen el riñón. Es muy importante, ustedes como futuros médicos siempre, acá en el contexto y en medicina tienen que ampliar. Esto es semiología, que yo quiero explicar un poquito más, que estamos en la obligación de ver un poco de clínica, pero eso lo tienen que ampliar más en clínica. Ustedes tienen que al paciente verlo de una manera global, ¿no? Ustedes tienen un paciente con una amigdalitis supura repetitiva, muy recurrente. Lo primero que tienen que hacer es una búsqueda del agente etiológico de esa amigdalitis o esa hepatitis. La búsqueda del estreptococo beta hemolítico, que va a producir daño a nivel renal, que va a producir daño a nivel del corazón, ¿no? Con el tiempo produce cambios que son irreversibles, pero ustedes tienen que proyectar. Infecciones a repetir, no simplemente dar toma antibióticos, ¿no? Vamos a estudiar el por qué se está repitiendo, cuál es la causa, cuál es la razón, la búsqueda del agente etiológico. ¿Qué más? Historia poliquitosis renal familiar y enfermedad de Alport son enfermedades de origen congénito, hereditario, que definitivamente ya por el hecho de ser hereditarias genéticas va a haber manifestación no evidente que nos pueda permitir pensar en la enfermedad, ¿no? O en el daño renal. Sistémicamente, ya ustedes saben, diabetes mellitus, el lupus, ¿no es cierto? La púrpura de Schöller, cuadro neoplasia, tuberculosis, amiloidosis y mieloma múltiple, ¿no? Mayormente son enfermedades crónicas que producen depósitos, ¿no es cierto?, de sustancias a nivel renal, todas ellas, de alguna u otra manera, ¿no es cierto?, producen lesiones. En el caso de la neoplasia son lesiones de carácter metastásico, ¿no?, que pueden comprometer la función renal. Y la tuberculosis pulmonar, ¿cómo llega entonces la tuberculosis pulmonar al riñón? Es una extrapulmonar, una tuberculosis. ¿Ah? Una tuberculosis pulmonar. Sí, pero ¿cómo llega? ¿Cómo llega el bacilo tuberculoso al riñón? Por la sangre. Por la sangre. O sea, es la forma de presentación de qué tipo de tuberculosis. Secundaria, ¿no es cierto? ¿Qué cosa es? ¿Una reinfección exógena o una reactivación endógena? Una reactivación endógena. O sea, ya eso está bien machacado. La tuberculosis, la única vía de ingreso al cuerpo, ¿cuál es? Es inhalatorio, no hay otro. En la tuberculosis primaria, el bacilo entra y produce una lesión a nivel del pulmón, ¿no es cierto? El paciente está inmunológicamente sano y no hace enfermedad, pero deja una huella. Y de esa huella sale el bacilo, se mete al torrente sanguíneo y viaja por todo el cuerpo. En algún sitio, pues el riñón, pues el cerebro, pues el hígado, pues el intestino, donde quiera, ese bacilo se queda ahí y se queda latente, ¿no? Entonces, en el momento que ya se queda latente, pasa a ser una tuberculosis secundaria. Se queda meses o años hasta que tenga la oportunidad de desarrollar. ¿Cuándo desarrolla? Cuando el sistema inmune del sujeto cae. ¿Y cuando cae el sistema inmune del sujeto? Cuando duerme sus horas, no come a sus horas, no toma desayuno a sus horas, es lo demostrado, ¿no? Bebe alcohol, fuma, todos esos factores que van a disminuir el sistema inmunológico. Entonces el bacilo que estaba latente ya no tiene la barrera que le impida desarrollarse, multiplicarse y se la reactivación endógena, en el caso de la tuberculosis. La amiloidosis es una enfermedad crónica, ¿no es cierto? Manifestación muchas veces, o puede ser primaria o puede ser secundaria. El amiloide puede ser primario, no se sabe la causa y se deposita un material, ¿no?, fibrinoso y dañino en el riñón que lleva a la insuficiencia renal, o puede ser secundaria por enfermedades crónicas de larga data
que nos llevan a presentar, ¿no? La tuberculosis puede ser también, la diabetes también puede ser una enfermedad que provoca amiloidosis. Y el mieloma múltiple, como ustedes ya es el tumor de células plasmáticas, que definitivamente también se desarrollan complejos de anticuerpos en el transcurso de la enfermedad y pueden dar manifestaciones sistémicas a todo nivel, incluyendo la leucemia. Entonces, estas son las enfermedades, ni qué decir del lupus eritematoso sistémico, ¿no? Y uno de los objetivos, inclusive del tratamiento del lupus, es, por decir, el tratamiento inmunosupresor, de tal forma que el paciente pueda inhibir la producción de anticuerpos contra su propio organismo, sobre todo a nivel renal. El paciente tiene el riesgo de lupus de hacer una insuficiencia renal por el depósito de complejos anticuerpos a nivel renal, ¿no? Es muy importante el LES. Y inclusive para el diagnóstico del LES, ¿no es cierto? El diagnóstico se hace por biopsia renal. Los cambios que encontramos a nivel renal en una biopsia nos permiten hablar de que el tipo de lesión que se da es de lupus y podemos hacer el diagnóstico de lupus con una biopsia renal, ¿no? Es muy importante en el caso de Minopanther lupus, ¿no? Fármacos, bueno, ya en cabeza de lista los AINES. Los AINES que prácticamente son medicamentos no esteroideos, pero que actúan como depósito, ¿no? Debería inclusive ser más estricto con la venta de los AINES. Aquí nadie se da cuenta, pero los AINES hay dos condiciones, digamos, muy importantes que, digamos, como efecto secundario: la gastritis, las úlceras y la lesión renal. No se puede tomar AINES como que vamos al frente y por 2.50 menos, por 2 soles le dan un blister de una proxeno de 575, el doble dosis, y yo me la tomo como caramelo. Eso finalmente con los años repercute a nivel renal, ¿no? Repercute inmediatamente sobre la mucosa gástrica, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. No hay restricción para la venta y la comercialización de los AINES, que debería estar más restringido. Los beta-lactámicos, los aminoglicósidos como antibióticos que definitivamente producen también, sobre todo los aminoglicósidos también. En un tiempo la gentamicina era lo mejor y sigue siendo todavía la gentamicina un buen producto para las infecciones renales, pero tiene un componente que es necrotóxico, ¿no? La micacina también es necrotóxica. Entonces hay que tener cuidado con aquellos pacientes que tienen algún antecedente de enfermedad renal. Los quimioterápicos indudablemente, más lo considero así lo compañía, pero en general todos los quimioterápicos por su acción, digamos, quelante que tiene, pueden producir lesión renal. Inhibidores de la ECA también, la amphotericina y exceso en alcohol. La amphotericina en el caso de las enfermedades alcohólicas. Pero yo diría, creo que era Paracelso el que decía, y creo que ya se lo dicho, que él dice, y Paracelso es lo que él dice, ¿no? Si queremos, ¿qué cosa es un veneno? ¿Qué cosa es un veneno? Por definición, ¿qué es un veneno? Y Paracelso decía que el veneno es cualquier sustancia o medicamento que pase la dosis habitual. Si nos pasamos de esa dosis ya es veneno, definitivamente, porque ya produce daño en todo el sistema, ¿no? Eso es algo, y creo que es un concepto bastante importante, ¿no? De poder considerar los medicamentos. No debemos abusar de la medicina. Si nos pasamos de la dosis y el tiempo, ya se convierte en una sustancia tóxica, ¿no? Que pueda producir daño a nivel renal. Factores de riesgo de la falla renal aguda: insuficiencia cardíaca, los diuréticos. En el caso de los diuréticos es medio paradójico, ¿no?
porque es lo que empleamos muchas veces para perfundir el riñón cuando hay riesgo de insuficiencia renal, se usa el diurético paradójicamente, pero su exceso también puede producir daño renal. Los vómitos, las diarreas, la hemorragia digestiva nos puede llevar a una falla. ¿Y por qué una hemorragia nos puede llevar? En general, no solamente digestiva, ¿por qué una hemorragia nos puede llevar a una falla renal? ¿Por la deshidratación? No es el término de deshidratación. ¿Ah? No hay una adecuada perfusión. No hay la hipovolemia, ¿no? No es deshidratación, sino la hipovolemia. ¿Qué hace el organismo cuando tiene disminución de volumen de sangre o de líquido? Cierra el caño para no perder más. Pero al cerrar el caño, permanentemente produce una insuficiencia renal si es que eso, si la causa no se corrige, ¿no? Vómito, diarrea, sí. Sobre todo, esto de vómito y diarrea, ustedes jóvenes es un poco más difícil que se compense por un vómito y una diarrea. No quiere decir que no lo sea, pero tienen un periodo de tiempo mucho más largo de descompensación. En cambio, el vómito y diarrea en niños y ancianos es más rápido. Y tengan en cuenta que la diarrea en lactantes, sobre todo, es la primera manifestación de cualquier evento infeccioso, metabólico, de descompensación. Si el niño le duele el oído, hace diarrea. Si tiene fiebre, hace diarrea. No, cualquier dolor de cualquier índole en el lactante hace diarrea. No significa una manifestación digestiva, sino que es una manifestación producto de todo el sistema. Empezando porque tiene su volumen corporal mucho más pequeño. Y entonces hay que tener bastante en cuenta la diarrea de los niños pequeños, ¿no? La cirrosis hepática, la sepsis, la enfermedad pélvica, hipertrofia prostática, etc. Y la urolitiasis, sobre todo la urolitiasis por las causas que yo les explico. Y en el caso de la enfermedad pélvica, ¿por qué? Un cáncer de cuello uterino, ¿puede producir insuficiencia renal? ¿Por qué? Por la compresión mecánica. Por la compresión mecánica, así es. El tumor crece, comprime primero el cuello, primero crece en el cuello uterino, ¿no? Y va avanzando. Y después que va avanzando va de manera ascendente y comprime los parametrios. Los parametrios son los anexos que están al costado del órgano genital. ¿Y qué pasa por esos parametrios? ¿Qué pasa? Los uréteres. Y la masa crece y empuja y lo fluye. Y al fluido produce hidronefrosis y al proceso de hidronefrosis se origina la insuficiencia renal, ¿no? Es importante, ¿no? Nadie se ve a de dónde sale el cuello uterino, es por una compresión mecánica que puede salir el tumor. La sepsis también, los émbolos sépticos, ¿no? La migración de pequeños émbolos bacterianos pueden obstruir el parénquima renal y llegar a una insuficiencia renal. La enfermedad pélvica en sí es un proceso inflamatorio de la cavidad pélvica, es una entidad nosológica característica en donde hay una infección del útero, sobre todo del endometrio, que después compromete las trompas, los ovarios, se llama enfermedad pélvica y es de diagnóstico o de pronóstico muy reservado. Es una enfermedad que le puede transformar en una sepsis generalizada y muerte. Muchas veces la mujer con una enfermedad pélvica termina perdiendo todos sus órganos, porque hay que sacar el foco, es un poco infeccioso que de difícil tratamiento antibiótico. ¿Por qué? Porque está limitado al útero, ¿no? Y generalmente es muy difícil que el antibiótico llegue o penetre en el mismo, la mucosa endometrial, y esto se da generalmente por mala manipulación ginecológica. El uso de dispositivos intrauterinos mal usados, mal desinfectados, sin una buena asepsia en la cirugía ginecológica, el riesgo de hacer una enfermedad pélvica es bastante importante y que nos puede llevar definitivamente a producir el daño renal, ¿no? El edema como manifestaciones ya de origen renal.
Entonces el blando es indoloro, deja huella a la presión digital y es bilateral, ¿no? Definitivamente. No hay edema unilateral de origen renal, imposible. ¿No? Todo el sistema está comprometido y el edema siempre va a ser de carácter bilateral. La intensidad del edema es muy variable, es muy subjetivo, ¿no? Es muy subjetivo. Pero no es tanto la profundidad, sino la presentación. Estamos hablando de un edema moderado cuando vemos nosotros a nivel de párpado un hinchazón. Y cuando hablamos de un edema intenso cuando ya vemos de que no solamente es párpado, sino puede comprometer extremidades, ¿no? Compromete extremidades, compromete genitales. Entonces ya es más que intenso y es un edema severo. Y moderado es cuando vemos la hinchazón palpebral, ¿no es cierto? El paciente, dependiendo de su movimiento, de su desplazamiento, ¿no es cierto?, tendrá más o menor edema, ¿no es cierto? Se va, digamos, el edema va a migrar de acuerdo a la posición. Si está en el cúbito, definitivamente el charco va a ser lento, porque el retorno va a aumentar, digamos, y aumenta también la retención del... En el edema severo, ¿no es cierto?, puede haber también, digamos, anasarca. ¿Qué cosa es la anasarca? El edema generalizado que se manifiesta en cavidad, ¿no? Abdominal, pericárdico o pleural. Encontramos el líquido a ese nivel. Entonces, es la manera de poder clasificar si un edema es moderado o es un edema severo. O digo, no tanto la profundidad. Semiológicamente incluso se habla de una graduación de profundidad, que eso es muy relativo, poder determinar. El hecho de que sea bilateral, definitivamente nos dice que es renal. El hecho de que se acompañe de un edema palpebral o de un edema de extremidades o un edema de cavidades nos va a decir realmente la severidad del edema, ¿no? Bueno, el edema cavitario no es digamos, el término cavitario, porque da la impresión de que debemos tener una caverna, ¿no? Se refiere a las cavidades fisiológicamente hablando, ¿no? En la pleura, en el abdomen, en los genitales, ¿no? En el pericardio, definitivamente traduce la presencia de líquido, ¿no? Generalmente, ya hemos hablado, esta es la línea D, la línea D, curva, la línea de Amazon, ¿no es cierto?, que implica el nivel, ¿no? La Amazon es porque sigue esta curva hacia arriba. Acá se ve un poquito, pero va hacia arriba. Y ese efecto del depósito del líquido. Si nosotros yo no veo, si veo esta línea totalmente vertical, puede ser líquido o no puede ser, porque también puede ser una masa. ¿No es cierto? Porque no tiene el nivel. No sube hacia arriba el agua. Si es vertical, puede ser una masa. Puede ser una paquipleuritis también. ¿No es cierto? Parece derrame, pero no lo veo. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago si tengo la duda, ¿no es cierto?, de que sea líquido o que sea una paquipleuritis? ¿Qué examen le pido? ¿Qué examen le pido para saber? ¿Le metería una aguja, una toracocentesis? No. ¿Por qué no? ¿Puedo meter un neumotórax? ¿Ah? ¿Un neumotórax? Claro, porque si yo no sé si esto es líquido o es masa, y me meto una aguja, si no es líquido, cojo el pulmón. Ahí está.
primero tengo que saber. Entonces, ¿qué examen le pido? Fácil, barato, a la mano. Y me va a decir, ah, no, es papiloritis, pues no, es derrame. ¿Una tomografía? No, claro. Una ecografía. Una ecografía. La ecografía me dice, pero ecografía te viene, lo pasa, densidad líquida, derrame, sale la función. Pero yo me dice, densidad no fibrótica, no hay estilo. Es una una ecografía, que es lo más simple, lo más barato, y está a la mano. Solamente necesito yo saber si es líquido o no para poder pasar una aguja. Y si están en Chumbivilcas, no hay ecógrafo, ¿qué hace? ¿Ah? La ocultación. ¿Qué me dice la ocultación? La ocultación respiratoria de derrame, el frote pleural, ¿no? Comienzo a buscar en toda el área el frote pleural. Una vez si yo encuentro el frote pleural, entonces sé que hay líquido, porque todavía está arrastrando ¿no? La pleura, y oculto el nivel donde desaparece el murmullo vesicular. Ese es mi nivel. Un espacio intercostal por encima de la zona que yo no escucho murmullo vesicular, ahí. ¿No? Y hasta con una arteria de 20, una de 50 se pasa. No. Silocaína, aguja y nada más. No, pero para eso tienen que estar entrenados durante el internado. Esto también, el aumento de la silueta cardíaca. ¿No? El aumento de la silueta cardíaca me habla a mí de que puede haber un derrame pericárdico y que tiene que estar asociado con la clínica, definitivamente, ¿no? Porque si yo encuentro un aumento de la silueta cardíaca, puedo pensar también que es una hipertrofia ventricular izquierda, ¿no? Si es hipertenso, como el caso del periodista, ¿no? El periodista Chincha que murió en su casa. Vino el doctor, le puso insuficiencia cardíaca con una de 48 años. Si es que le intentaban encontrar esto, imposible. Imposible. ¿De dónde sacó insuficiencia cardíaca el doctor? ¿De dónde? Imposible. Entonces son elementos que debemos tener en cuenta. Bueno, la CITI ya ustedes saben, ¿cierto? Pero este examen, ¿cómo evalúo semiológicamente la CITI? O si no, de la oleada, ¿no? ¿Cuándo se considera positivo la oleada? ¿Cuál es la positividad del signo de la oleada? Ya jalaron. ¿Cómo se lee? ¿Cómo? Si yo hago el signo de oleada, ¿cuándo es el signo de oleada positivo? Se siente la otra pata luego. Vamos a ver si viene la pregunta así. Ya. El dolor de origen urinario, definitivamente. El circular aparente refiere según la causa, depende de la enfermedad, ¿cierto? Acá, digamos, claro, es un comparativo, ¿no? Bastante común que se confunda, digamos, lo que es la lumbalgia con el cálculo, ¿no? ¿Cuál es la mayor diferencia para poder hacer el diagnóstico de cálculo lumbar? Semiológicamente, entonces, no, este es lumbar. No, este es cálculo. ¿Cuál es la diferencia? Ah, no, ese ya es el examen, pero clínicamente viene el paciente. ¿Cómo se evalúa un dolor? Por intensidad, por visualización, ¿cierto? Lo que vamos a explorar. Si yo exploro la intensidad, exploro la irradiación, me voy a dar cuenta. ¿Cuál es la diferencia entre un dolor por lumbalgia y un dolor por cólico renal? El cólico renal es un dolor muy intenso. Igual el
lumbalgia severa te deja paralítico sin poder incorporar. ¿Ah? El dolor renal migra a la ingle. El dolor renal sí migra hacia, y el dolor de la lumbalgia también puede migrar. ¿Qué posición? ¿Ah? ¿Qué posición? ¿En qué, cómo es la posición? El renal. No, creo que ¿Cómo es? Ambos son bruscos, repetidos. El renal sí. La lumbalgia, dependiendo de la actividad física, ¿no? Aquel que se haga, pues, aquel que hace esto para recoger algo, ya es, por favor, no importa la edad. Claro, gente más edad, con mayor razón, pero cualquiera que haga esto para levantar peso, fatal, ¿no? Siempre hay que bajarse en rodillas, ¿no? Para evitar el pinzamiento del nervio en la columna, ¿no? Ese es por un lado. El cálculo renal no tiene relación con nada. Estás caminando, estás durmiendo, estás haciendo lo que quieres y de repente, ¡pum!, se tapó. El cálculo migró, tapa el uréter y se extiende el uréter y produce el dolor, ¿no? La lumbalgia de repente en relación con alguna actividad, ¿no? Y la evolución definitivamente es, la lumbalgia todavía puede tener una posición antálgica. ¿Qué significa la posición antálgica? Que de repente se echa de costado y le calma. El cálculo renal no tiene posición antálgica, se paran de cabeza y sigue de costado, echado, parado y no calma el dolor, ¿no? El cálculo renal no tiene una posición antálgica, pero en el caso de la lumbalgia, sí, definitivamente. Entonces, ahí parte digamos, una de las diferencias, ¿no? Y cierto, como decía su compañera, la mayor, característica es el dolor renal, ¿no? Migra de atrás hacia adelante y se va hacia las fosas, ambas fosas ilíacas, y compromete la región genital, ¿no? Es una característica semiológica de la litiasis renal, ¿no? Dolor en la vejiga no es muy común, pero sí se da definitivamente. Hay cálculos también que se presentan en la vesícula. El cálculo migra desde la pelvis renal, baja por el uréter y de repente ¡pum!, se queda en la vejiga y de la vejiga no está. Y está dando ahí vueltas. La manifestación es mucho más especial porque tiene mucho más espacio y el digamos, no es un órgano hueco que el cálculo está flotando, ¿no? Y para que migre hacia digamos, el orificio de expulsión es un poco más espacial, ¿no? El paciente atribuye su dolor habitualmente a la causa renal, pero en el interrogante pone evidencia de bilateralidad del dolor, ubicación lumbar baja. Bueno, acá estamos hablando de la lumbalgia, algo trata de explicar de la lumbalgia, ¿no? Pero en resumen, como digo, la lumbalgia es mayormente secundario a una actividad física, sobre todo a levantar peso, en mala posición fisiológica que inicia. El dolor puede ser muy intenso, ¿no es cierto? Pero lo principal es que produce la impotencia funcional. ¿Puede encontrar una posición que le calme el dolor? Sí, puede encontrar una posición que le calme. En cambio, el cólico renal no. El dolor agudo puede ser por cólico ureteral, infarto renal que también se da, pielonefritis única aguda, ruptura del Cristo y el desplazamiento del cálculo interno. Esto es importante también, el desplazamiento, ¿no? ¿Por qué? Porque el cálculo muchas veces no es esférico. El cálculo mayormente tiene espículas. ¿Qué significa espículas? Como agujitas, como espinas. Y eso hace que cuando mire en una de esas, ¡tac!, se engancha la mucosa y no lo mueve. Por eso en los clínicos, en la emergencia, salta. Puede saltar 24 horas y no va a caer porque tiene enganchado. ¿No es cierto? Es muy relativo.
muy relativo, ¿no? Por eso, ahora que se tienen los métodos, ¿no? La tomografía es una ayuda de bastante precisión porque nos da el tamaño del cálculo, la forma del cálculo, la zona donde está, digamos, medido el cálculo, y eso nos determina, ese cálculo no va a salir. También el diámetro. Con eso la tomografía mide tanto, es especulado, no, ese no va a salir, no, hay que sacar, porque está enganchado ahí, ¿no? Por su forma. El cólico ureteral, que ya les dije, por la migración de un cálculo que ocluye, que puede ser de manera, digamos, continua, perenne, pero en una sola oportunidad, tapa, ocluye el dolor y tiene que salir el cálculo. Y en otra forma va adherido, y va creciendo el cálculo de poco, hasta que tapona totalmente el ureter, ¿no? Y eso, como le dije, toma tiempo. Como le digo, a mí me dio esa manifestación, disminución del chorro. No, yo pensaba que era prostático, pero la disminución chorro porque se estaba formando el cálculo de a poco, iba tapando de a poquitos, hasta que tapa totalmente y ¡pum! Se produce el cólico renal. El infarto renal, definitivamente por la isquemia que se produce, dependiendo de su causa, puede producir la pielonefritis, por proceso infeccioso, es una urgencia médica la pielonefritis. Si no se corrige y no se diagnostica una pielonefritis, perfectamente puede llevarnos a una sepsis de origen renal, ¿no? Síntomas característicos de la pielonefritis. Signos. Cuadro clínico de la pielonefritis aguda. Eso lo ven todos los días. Fiebre, dolor lumbar, ¿no es cierto? Y poliuria. ¿Qué quiere decir? El paciente viene a cada rato, a poquitos, con dolor, con fastidio, hay dolor lumbar, puño en percusión positiva y fiebre. Eso es una pielonefritis aguda, que definitivamente amerita un tratamiento lo antes posible, porque esto lleva, el término lo dice, pielonefritis, todo el sistema urinario está inflamado, riñón, pelvis, ureter, ¿no es cierto? Y eso puede diseminarse, ¿no? La ruptura de un quiste, indudablemente, hay quistes congénitos que pueden romperse, ¿no? Y esa ruptura produce una irritación y esa irritación produce dolor, ¿no? Y el desplazamiento del cálculo dentro de la vía urinaria, lo que hemos hablado. El dolor crónico, ¿no? Dolor de comienzo lento, progresivo, gravativo, que es una pesadez que se siente, ¿no? Intensidad variable de curso crónico. No sí que nos lleva a una hidronefrosis en el caso de la purificación o a tumores presentes, ¿no? Sobre todo los tumores. El tumor más frecuente en niños es el tumor de Wilms, más frecuente en niños, ¿no? ¿Y qué es la causa? Lo digo siempre, lo tomo a referencia porque cuando tengan ustedes un niño menor de 10 años que tenga hematuria, ojo, ¿no? Hay que descartar de todas maneras la presencia de un tumor, sobre todo el tumor de Wilms, que es un tumor muy agresivo a nivel renal. Lamentablemente, cuando se hace el diagnóstico, cuando hay hematuria, ese tumor ya está avanzado, ¿no? Y aquí, valga la redundancia, es no solamente los adultos, sino los niños también deben pasar un diagnóstico siempre preventivo, al menos cada 2 años, cada 3 años, un estudio completo para descartar, ¿no? Porque el tumor de Wilms es un tumor muy agresivo en niños menores de 10 años. Entonces, el dolor algo que me olvidaba, ¿el cálculo renal puede dar dolor crónico? Sí, sí. Un dolor, si el cálculo actúa como válvula, se destapa, como una pelotita está flotando, produce un dolor. Y el paciente comienza a tolerar y a adecuarse, ya sabe.
Ya tomó sus pastillitas, toma su antiespasmódico, pero eso conlleva a lo que hemos dicho probablemente a una sola de insuficiencia renal. Miren ustedes, cuando el paciente refiere dolor en esta zona del cuerpo, piensen de que probablemente sea flanco. Los flancos dirigidos hacia la región genital, cálculo renal, cálculo ureteral. A mí empezó en el hipocondrio derecho, para que ustedes se comparen. Hipocondrio derecho, dolor gravativo. Felizmente a mí no me dio un dolor. En las dos oportunidades a mí no me da un dolor brusco, intenso, de cólico, no, siempre gravativo. Los dos cálculos me han avisado porque los dos se han pegado, se han articulado, estaban pegados y ahí han ido creciendo de a poquito. Entonces han ido haciendo una oclusión progresiva. Cuando ya pasó el 50% de la luz del uréter, ya ahí un dolor tenso. ¿Por qué? Porque no producía una oclusión total, dejaba algo para pasarlo arriba. Entonces no había una distinción brusca, repetida. ¿No? Y entonces ahí se produce un dolor progresivo. Pero en esta zona, flancos, acá, a mí empezó el hipocondrio y después se pasó el flanco. A ver, fue un hipocondrio y después ya lo sentí acá. ¿No? Y a las 8 horas lo tenía acá. ¿No? Y un síntoma que tienen que precisar también es que yo tenía pujo-y-tenesmo. ¿Por qué tenía pujo-y-tenesmo? Y que también yo ya después comienzo a indagar con otros pacientes y el urólogo también me dice que también es una manifestación bastante común. Pujo-y-tenesmo. ¿Por qué? Esa sensación de evacuar, ir al baño y no evacuar nada. No te paras, te sientas, otra vez quieres ir al baño, vas, no eliminas nada. ¿Por qué? Por una reacción inflamatoria de toda la vía urinaria por vecindad. Por vecindad. Así como en el cáncer útero los paramétricos comprometen del cervix exterior, el uréter también tiene una reacción inflamatoria, como si fuese una irradiación de calor alrededor de la zona que agarra la ampolla rectal, se inflama y eso condiciona a que falsamente hubiese algo en la ampolla rectal, pero no hay nada. Después de la eliminación del cálculo desaparecen los la molestia. Pero esto es así: flancos, genitales, dolor renal o ureteral. ¿No? Cólico renal-ureteral, cólico renal-ureteral, secundario ureteral, se viene con dolor cólico agudo, unilateral, bilateral, localización en flanco de radio, ingle o genital. Causado por el coágulo ureter alrededor del cálculo, por obstrucción, disección de sistema y cápsula renal. Esto es. Esta es la licencia, ¿no? Y bueno. Y miren, aumenta el tamaño del riñón. También la tomografía nos sirve para eso, porque la tomografía nos permite saber comparativamente cómo está ese riñón con respecto al otro. Si hay una hidronefrosis, ¿no? Y eso sirve porque muchas veces la hidronefrosis no revierte y se queda ahí ya. Y otra vez se revierte, ¿no? ¿De qué dependerá? Del tiempo de evolución de la obstrucción. Cuanto más nos demoremos en resolver la obstrucción, ¿no es cierto?, la hidronefrosis puede ser ya permanente o reversible. El dolor ureteral, ¿no es cierto? Las características. Todo está bien, pero la DACA yo no la comprendo todo. Alicia sí, pero blanco, no sé dónde sale la DACA en blanco. Agudo, lumbar, intensidad fluctuante, de tipo cólico, fosas ilíacas, testículos, ¿no es cierto? Y comprimiendo el blanco. Son las características del dolor ureteral, ¿no es cierto? Tercio medio del lado derecho referido a la fosa ilíaca derecha, lado izquierdo fosa ilíaca izquierda y verticulitis, la que tiene interés es la que tiene a vertical.
La poliacuria, ¿qué es la poliacuria? Emisión constante. Orinar a cada rato y a poquito. ¿Qué es la disuria? Dolor o ardor anuncial, ¿es cierto? Entonces, digamos, esas son las características del dolor, ¿no es cierto? Y de acuerdo a la obstrucción, el nivel, digamos, donde se origina la obstrucción, ¿no es cierto? Dolor vesical por sobredistensión, protección urinaria aguda por inflamación, es un malestar suprapúbico, dolor referido. Es decir, el dolor vesical es el dolor de la retención urinaria. Primera causa de retención urinaria en el varón, la hiperplasia prostática, ¿no? Definitivamente. Es una sensación definitivamente no agradable de el paciente que quiere mitigar y no puede, ¿no? Y sigue hinchándose, digamos, el globo vesical a nivel del hipogastrio, por un dolor y sensación emocional incapaz de poder resolver. Es muy desesperante. ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo se resuelve la retención urinaria? Una sonda por el, ¿no? La estranguria es un dolor suprapúbico constante al final de la adicción en relación a procesos inflamatorios, a procesos de infección, ¿no es cierto? Después que, por eso es importante desde el punto de vista semiológico, cuando el paciente viene con trastorno de la micción, en donde hay ardor al orinar, en donde hay presencia de sangre al orinar, donde hay presencia de pus al orinar, decirle, señor, ¿en qué momento aparece? ¿Usted bota sangre? Sí. ¿Al inicio de la micción o al final de la micción? ¿O todo el chorro es sangre? Eso nos habla de qué nivel de la vía urinaria se produce el sangrado. Si es al final, es vejiga. Si es todo el chorro, es todo el sistema. Entonces, esa distinción nos permite saber en qué nivel está originándose el proceso, ¿no? No solamente la sangre, sino también la presencia de pus, el ardor. Si es al comienzo o al final, es importantísimo. Si arde o duele al comienzo o al final, igualmente nos permite saber en qué nivel está produciéndose la mayor acumulación de. Entonces, pero la estranguria es al final. El dolor prostático es inespecífico, ¿no? Es un dolor no muy referido, pélvico, generalmente, muy pélvico el dolor prostático, indistinto, que no guarda relación con horario, posición, puede ser intermitente, persistente, es muy inespecífico, sobre todo perineal, ¿no? Ubicación de carácter perineal, ¿no? Y va acompañada de problemas irritativos y retención urinaria. El dolor prostático, manifestación definitivamente de la hiperplasia prostática, ¿no? Pero se acompaña pues de otra manifestación, ¿no? Y acá ustedes ven el esquema. La próstata agrandada produce un aplastamiento de la uretra, es cierto que la orina no sale. ¿Y qué pasa con la eyaculación cuando hay hipertrofia prostática? ¿Retrógrada? Retrógrada. ¿Por qué? Por esto. Al salir el semen se va hacia la vejiga, ¿no? Se va hacia la vejiga. Y es una de las primeras manifestaciones, ¿no?, del paciente que tiene una hipertrofia prostática. El paciente se queja de que no eyacula, ¿no?, en cantidad semen durante la eyaculación. Pero viene, y a veces el remedio peor que la enfermedad, porque viene el cirujano, Martín Cuchillo y se lleva la próstata. Y cuando se lleva la próstata, ahí ya no hay nada, pues. Polvo seco, como dicen los urólogos. Porque ya no hay semen, pues. Así no hay semen. Y muchas veces no se le dice al paciente, el paciente no lo acepta. No lo acepta, porque ahí se produce el líquido seminal, ¿cierto?
La secreción prostática es la vía líquida para el espermatozoide, ¿no? En cambio, si ya no hay, entonces ya desaparece el líquido seminal. Pero es un dolor muy inespecífico, muy raro. El dolor testicular primario de recorrido, la epididimitis, torsión del testículo por inflamación por quiste, el dolor crónico de forma inflamatoria de hidrocele, varicocele, sobre todo porque hay edematización, ¿no? Mayormente en adolescentes, en niños, el hidrocele, ¿no? Y lo otro, la epididimitis. Sí. Causa de epididimitis en Perú, infecciosa, debe ser, ¿no? Bastante común la tuberculosis que produzca una epididimitis. Ya saben que esta fotosis tomen desayunos, te digo por experiencia, en el hospital, la gente que no tomaba desayuno hizo tuberculosis, en toda la gente que, y no estamos hablando de personas de un nivel. Mi amigo, el cirujano plástico, es un tipo de una posición económica altísima. Se iba todos los años, 2 meses a Brasil a hacer su curso, ¿no? Y estaban ahí de su especialidad, todos los meses. Pero también, aparte del curso, se iba al otro curso, por seguro, ¿no? Entonces, y ahí venía la juerga, la mala noche, la bohemia, ¿no? Y acá, igualito, ¿no? Confundimos, mezclamos lo que es dieta saludable, ¿no? Con dieta, diría yo, nada beneficiosa, ¿no? Es decir, tomar en la mañana su manzanillita, ¿no? Su galletita árabe. Yo le decía, oye, ¿estás en el Perú? No estás en Suiza, no estás en Holanda, acá hay tuberculosis. Y estás en un hospital en donde tenemos una población altísima, sobre todo de multidrogos resistentes. Le decía, no, yo no veo, yo estoy arriba en cirugía, ¿no? Desde el momento que entras, cruzas las puertas, le digo, ya no. Uno que tosa, ya tú no sabes si es drogo resistente, si es primario, no sabes. Así que mejor mantén tu sistema inmune. Tú sabes que, le decía, ¿no? La sobrecarga de bacilos tuberculosos sobrepasa el sistema inmune. A eso le llamamos la reinfección exógena, es el contagio. Si yo estoy con un paciente bacilífero, por más que duerma bien, coma bien, la cantidad de bacilos que él te va a mandar sobrepasa el sistema inmunológico y hago la enfermedad, ¿no? Entonces tengo que tener un buen sistema para poder resistir un poco el impacto de esa carga bacilar, pero no pasó. La hematuria, ¿no es cierto?, es la presencia de sangre, ¿no es cierto? 1.5 mililitros de sangre por litro para que sea evidente. ¿Hay sangrado microscópico, Marina? También puede haber sangrado microscópico, Marina. Orinas turbias se observan sobre todo después de la micción, con los elementos que la orina precipita y deja reposar, ¿no es cierto? Sí, eso sí, definitivamente hay, digamos, manifestaciones que no, incluso no son necesariamente infecciosas, que pueden producir una orinaturia, ¿no? Cuando hay, por ejemplo, cálculo también, ¿no? El cálculo se va desprendiendo, se va haciendo arenilla, bota como cristales. El paciente al final dice, he orinado y el vaso del baño parece que hubiera orinado escarcha, brilla, ¿sí? Y es la arenilla que está botando el paciente. ¿Qué más? Eventos hepatológicos con la naturia por el estado de ácido úrico considera después de realizar. Sí, esto de acá, los ejercicios violentos, definitivamente excesivos con sobreesfuerzo pueden producir por una única vez, ¿no es cierto?, un cuadro de hematuria. La piuria, presencia de pus en la orina, ¿no?, que le da ese aspecto turbio definitivamente. ¿Qué más? Ya no vamos a ver eso.
Específicamente el trastorno urogenital, pero a partir de manifiesto de orina, el color rojo puede tener lugar algunos síntomas. Mioglobinuria y hemoglobina por porfirinuria. Pero a lo que quiere, digamos, llegar esta referencia es que la hematuria no siempre es un proceso de origen renal. Puede ser también un proceso de origen sistémico. No siempre es únicamente de carácter renal, ¿no? Alimentos que me gustan, la beterraga, más conocida como remolacha también. Los medicamentos, algunos pueden producir. La fenazopiridina nos hace mencionar, pero naranja, ¿no? Fuerte, ¿no? Que mancha la truza, ¿no? Es bastante común, ¿no? La rifampicina, igualmente. La rifampicina nos tiñe la orina como si fuese una fenazopiridina, que la damos como antiséptico urinario. La secreción ureteral, ¿no es cierto? Uretrorrea, secreción hemática, serosa de la uretra, hemorragia, hemorragia de la uretra, ¿no es cierto? La piouretrorragia, secreción serosa seropurulenta por la uretra, ¿no es cierto? Es una secreción característica. Esto evidencia, diagnóstico de esto, y acá, diagnóstico, hasta el toque. Lo van a ver ahí en Chumbivilca, en Caballo Cocha, sobre todo, en la zona de la selva van a ver bastante. Gonorrea. Esto es gonorrea, típica de la gonorrea. Una secreción verde amarillenta que fluye de manera espontánea por el meato urinario. No fluye, no es que lo orine, no, cae, ¿no? Totalmente de manera espontánea. No la menciona, no la expulsa, chorrea, como una pus. ¿No? Característica maloliente, es gonorrea. ¿Y cuál es el problema? La gonorrea amerita tratamiento lo antes posible y durante el tiempo elemental que debe tomar. Si no le damos tratamiento o le damos parcialmente un tratamiento, entonces esperamos mucho tiempo en el inicio del tratamiento. ¿Cuál es el gran problema de la gonorrea? Produce estenosis de la uretra. Se cierra. Porque esta es una reacción inflamatoria. Toda reacción inflamatoria, ¿no? Si no es bien curada, como está inflamada, se va a pegar. Se pega. Se resuelve y se adhiere y se fibrosa, ¿no? La gonorrea es bastante común. Esto lo van a ver en provincia, lo van a ver bastante. Hemospermia, presencia de sangre en el líquido seminal, ¿no es cierto? Puede ser por inflamación inespecífica, neumatoria, eliminación de gas en la orina, por fístula, ¿no? ¿Y azospermia qué es? Ausencia de ¿Ah? Azospermia de espermatozoides. Poliuria, aumenta el volumen de la orina, se prefieren poliuria fisiológicas, donde lo más común es la carrotera de lesión abundante de hormonas, eso ya sabemos, ¿no? Pero la diabetes es una de las primeras manifestaciones, ¿no? Lean sobre diabetes insípida, que para mí es mal llamada diabetes. No debería, pero lean sobre diabetes insípida. Oliguria, la disminución del volumen de la orina también se debe a causas fisiológicas como la incorporación escasa de líquidos o por el patológico. Definitivamente es el primer síntoma de una insuficiencia renal. Anuria, falsa, ausencia total de orina. Nicturia, predomina la evidencia en la zona de reposo, ¿no es cierto? Diabetes, hipertrofia prostática, ¿no? Enuresis, diferencia con nicturia. ¿Qué es enuresis? ¿Qué es nicturia? Nicturia es salitiva de cada rato. ¿Y la enuresis? incontinencia. ¿Ah? Incontinencia. Eso es incontinencia. ¿Pero en niños hay incontinencia? Sí hay. La enuresis es una manifestación generalmente en niños. Es el que se orina en la cama y no se da cuenta, dormido se orina, ¿no? La nicturia, el paciente se levanta, se despierta por la gana de orinar. Esa es la diferencia entre enuresis
ni tú, ¿no? Incontinencia vesical ya es imposibilidad de retener la orina. Causa de incontinencia vesical en mujeres, Prolapso. prolapso. El prolapso. La disuria, se opina el diputado gracias a la admisión que se acompaña de la necesidad de fuerza abdominal, es un sobreesfuerzo. Algunos lo asociamos con dolor, la disuria, ¿no? Es esa dificultad para poder gestionar. Por la quiuria aumenta la frecuencia menstrual a cada rato y a poquito, ¿no? En el nombre típico de... ¿Ah? No. Hiperplasia. Un paciente, había un ministro en el interior que estaba en una ceremonia, un ratito de una seguida. Llegaba otra vez seguida. Va a cantar el himno de como seguida. Ya llamaba la atención, porque cuando ya terminó la reunión, digo, señor ministro, disculpe usted, ¿no? Que me entrometa. Estaba lleno de cara, tiene problemas de próstata. Pero pareció un insulto que se ha creído, ¿no? Pero le digo para ayudarlo, porque usted se ha ido 6 veces. En media hora ha ido 6 veces al año. 6 veces. Y realmente al final de cuentas sí lo aceptó. ¿No? Es un síntoma de el teléfono. ¿Cuándo lo tenemos? Esa sensación de ilusionar y no evacuar todo. Podría ser otro más común. La hipertrofia prostática. ¿Por qué? Cuando la próstata crece, comprime la uretra, pero también empuja la vejiga. El paciente prostático nunca evacúa toda su orina. Siempre queda un remanente, ¿no? Por eso los urólogos piden una ecografía post-misión. Le hacen tomar agua, ¿no? Después lo llevan, le hacen una ecografía, después que ha tomado agua, después vaya al baño, orine, regresa y nuevamente le hacen la ecografía y miren qué porcentaje de retención vesical de orina hay, ¿no? Y muchas veces, si la retención es mucha, queda esa sensación de evacuación y el paciente vuelve, ¿no? Enuresis, acto misionario involuntario, ¿no? Durante el ejercicio. El examen, bueno, la inspección aporta muy pocos datos, puede cubrir tumoración en un amolado, sí, central hipocondrio y flanco, pero no evidenciamos nada. ¿El riñón se palpa? No se palpa, ¿no? ¿Podemos hacer algunas maniobras? Sí, podemos hacer algunas maniobras, ¿no? Es conveniente tratarlo con paciente de pie, también sentado. En posición de pie son visibles los efectos de la columna, escoliosis con calidad de la lesión. Difícil poder ver la concavidad fisiológica, pero no apreciamos los procesos inflamatorios ni renales, ¿no? Es un poco difícil. Observar la contracción de la masa muscular que pretende inmovilizar la zona dorsal, indudable. Cuando está el paciente con un cólico renal, el paciente no lo va a bajar ni tocarlo, no quiere que lo toque hasta que se da vuelta, ¿no? Definitivamente. No hay mucho que abordar, así sea un cuadro agudo de dolor que nos pueda permitir, ¿no? Los riñones no son palpables, ¿no es cierto? Hay maniobras, el de Guillón, el peloteo renal, maniobra de Israel, Molet, ¿no? Y los puntos renales. Que creo yo los puntos renales sí aportan en algo la localización, el nivel donde pueda estar el cálculo, ¿no? ¿No es cierto? Puntos dolorosos, el costo vertebral, el costo muscular. Definitivamente esto de acá viene a ser, aquí lo vamos a ver, así está acá, los puntos renal-ureterales, que son superior, medio e inferior, y que están en relación a la cicatriz umbilical, ¿no? De la cicatriz umbilical, ¿no es cierto? Con 2 traveses de dedo en la línea media, hacemos un paralelo, 2 traveses de dedo, 2 traveses de dedo a los costados de la línea de la cicatriz umbilical y trazamos una línea, ¿no es cierto? A 2 traveses acá tengo yo punto reno lateral superior, en la línea, a la altura de la cicatriz umbilical, punto reno lateral medio y por debajo de la cicatriz, punto reno lateral inferior. ¿Qué me significa esto?
El cálculo puede estar en el oriente proximal, el cálculo puede estar, ¿no?, en el oriente medio o en el distal más hacia la desembocar. Un solo dedo, apretar profundamente. Si hay dolor, es la zona. No con tres puntos, un solo dedo. Punto superior, punto superior, medio y inferior. Lado derecho y lado izquierdo, ¿no? Es la mejor manera de poder evaluar. Bueno, esto, el bullón es definitivamente, con una mano empujamos la región lumbar y con la otra apretamos a ver si podemos palpar. Si hay una hidronefrosis, si hay una masa, lo vamos a encontrar. Si no la hay, no lo vamos a percibir. Haciendo peloteo, igualmente, de costado, ¿no es cierto? Empujamos y damos una compresión intermitente para ver si rebota el riñón. Pero ¿cuándo lo vamos a sentir? Crecimiento renal, presencia tumoral. Si el riñón está dentro de lo normal, no lo vamos a percibir, ¿no? El método de Israel, muy parecido, ¿no? Paciente pulso lateral opuesto al riñón hacia el blanco madero y rodillas en flexión. Siempre tratando de empujar de la región lumbar hacia adelante y con la otra mano tratando de poder palpar el riñón. Y exploración de la vejiga no se puede palpar ni percutir. ¿Cuándo palpamos la vejiga? Cuando tenemos 500 mililitros o más de orina. Palpamos el globo vesical. Si no hay globo vesical, no lo vamos a palpar. ¿No es cierto? Es la manera, digamos, de evidenciar el crecimiento de la vejiga. Y la percusión digital, creo que para mí es la más importante. ¿No es cierto? Identifica el dolor lumbar de origen capsular, porque el riñón está inflamado, está dilatado, está hinchado, y cuando nosotros percutimos con el puño cerrado en la región lumbar, ¿no es cierto? En la región va a haber un dolor de rebote de la cápsula renal, que es el dolor. Que puede ser bimanual, pero lo más práctico es un solo puño. No necesito hacer esto, ¿no? De frente, un solo puño, ¿no es cierto?, de arriba hacia abajo, bilateral, siempre conjuntivo. Eso me permite. Dolor a la puño percusión, definitivamente sí hace el diagnóstico de un dolor cápsula. Duele porque la cápsula está comprometida. Bueno, ocultación, difícil que vayamos a encontrar algo en la ocultación, ¿no? Soplo sistólico, porque no le arriba la arteria, sí, indudablemente. Síndrome de Lariche, sí, pero no es algo que sea patológicamente específico del paciente. Listo, entonces, hasta aquí por hoy. Por favor, ¿no? Lo hacemos mejor.